racismo y violencia llenan la tierra. Juicio clama la sangre. Bien, tengan maravillosos días, amada familia del Perú, de cada lugar del norte, del sur, del este, del oeste, y aún familias que por convicción y por sus emails que recibo para orar por ellos, sé que hay naciones, algunas como México, Venezuela, ven estas transmisiones en vivo. Hoy es un día bastante especial. ¿Por qué especial? Porque vamos a proclamar un decreto que va a traer beneficios espirituales a la vida de la familia de esta nación, a su iglesia misma y también extendida a las familias de otras naciones. Porque hoy vamos a estar proclamando un decreto, inicio del mover prudente de los 5 ministerios y el establecimiento del reino de Dios en toda la tierra. Quisiera en este momento poder darles un fundamento, un fundamento al porqué de este decreto. Indudablemente es una inspiración del Espíritu Santo de Dios que ha estado trayendo a mi vida ya hace algunos meses y que después del gran proyecto que nuestro apóstol Ronnie ha estado extendiendo a Viva Perú en diversas ciudades de esta nación, ungiendo, intercediendo, proclamando palabra profética, puse en su conocimiento de mi apóstol Ronnie, por cuanto estamos asociados a su red Rancú ya desde un poco más de 2 años aproximadamente. Damos gracias a Dios por su vida también, por la vida del equipo que hasta este viernes 30 de junio, por varios días, se han estado movilizando. Le comuniqué a él que después de su partida ya a su ciudad natal, Costa Rica, íbamos a estar proclamando en este domingo 2 de julio del 2017 esta proclama, este decreto de inicio del mover prudente de los 5 ministerios y el establecimiento del reino de Dios en las familias de la tierra. Quisiera antes que nada darte un fundamento, el cómo es que inspira, porque todo aquel que habla, todo aquel que proclama, decreta, debe hacerlo conforme a la inspiración de la palabra por medio del Santo Espíritu de Dios en la vida de uno, por cuanto somos templo del Espíritu Santo. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, a fin que usted entienda. Mi oración ha sido, y mi tiempo de ayuno ha sido, de que tenga entendimiento y haya sabiduría en la vida de la iglesia, en la vida de las familias. Vamos entonces a poner el fundamento. Antes que nada, antes de la década del año 80, se levantaron los 3 ministerios. Se levantó el ministerio del evangelista, del pastor y del maestro. Durante la década del año 80, el Espíritu Santo inició un mover del ministerio profético. Levantó el ministerio profético. En la década del año 90, el Espíritu Santo inicia otro mover, levantó el ministerio apostólico. Son 5 los ministerios que el Señor Jesucristo constituyó. Y ahora vamos a ver con qué finalidad los hizo. Entonces, quisiera un momento
darle fundamento a este decreto que hoy vamos a estar proclamando en unos instantes. La inspiración fue la parábola de las doncellas, que está en Mateo, si usted me acompaña, está en Mateo 25 y los 13 primeros versículos. En esta parábola cuando usted la lee en su integridad, encontramos dos elementos importantes de lo que el mover del Espíritu Santo inicia en el nombre de Jesucristo. Acompáñeme usted quisiera también, hay algunas versiones bíblicas que hablan de parábola de las jóvenes, parábola de las doncellas, parábola de las vírgenes. Es lo mismo, amada familia. Pero en estos 13 primeros versículos se presentan dos características importantes. Dos versículos relevantes que me inspiró el Espíritu Santo para proclamar este decreto apostólico. Nosotros sabemos que en nuestra nación del Perú, como en otras naciones, se inició un mover de los 5 ministerios. Pero ahora el Espíritu Santo va a comenzar, está iniciando en este instante, un mover prudente de los 5 ministerios. En Mateo 25:4, nosotros podemos ver, y quiero resaltar esto, dice, pero las prudentes llevaron aceite en vasijas, junto con sus lámparas. Toda esta parábola habla de los 5 ministerios en sus diferentes moveres. No me apague usted el video. Tenemos que agradar a Dios. Es el principio de esta transmisión en vivo. Honrar a Dios. Solo Él es dueño de todos los eventos, las circunstancias. Entonces, pero hasta este momento viene ocurriendo algo como esto, o ocurrió algo como hasta esto. Dice, pero al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Es cierto que en estos últimos meses, los 5 ministerios han estado como que durmiendo. Pero quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, que hoy se inicia el mover prudente de los 5 ministerios. Este pasaje nos muestra que estas prudentes tenían doble porción. Tenían aceite en su lámpara y estaban llevando aceite en otra vajilla, para que no se apague. Diga conmigo, doble porción. Y esto vamos a irlo a entender un poco más adelante. Ahora, ¿por qué este mover prudente de los 5 ministerios? Es una antesala a lo que en esta misma parábola se da. Mateo 25:10. Y cuando fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas. Esa palabra preparada significa transformación, restauración. No olvide este término. No olvide el término doble porción ni restauración, porque es el fundamento, es el perfil de todo de toda esta proclama, de todo este fundamento que estamos dando. El mover de los 5 ministerios, dice, es una antesala al banquete de bodas. El banquete de bodas es una fiesta que la Iglesia de Cristo espera. Pero antes de eso, el Espíritu Santo está iniciando un mover de los prudentes de los 5 ministerios, como una antesala a las bodas del Cordero. Y estas
bodas del Cordero sabemos que por estudios bíblicos se dan en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales, pero hay sucesos que tienen que ocurrir. Tiene que ocurrir un avivamiento del Espíritu Santo, un mover prudente de los 5 ministerios. ¿Y con qué? Y ahora, ¿por qué esto de la doble porción? Quiero también que me acompañes a una escritura que está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a leer lo que dice. Elías tomó su manto y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separe de tu lado? Aquí viene la pregunta que no hay que olvidar. Te pido que yo sea heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Nosotros sabemos, el mismo Señor Jesucristo en los evangelios nos enseña que el espíritu de Elías es un espíritu restaurador. En Elías estaba una porción, una unción de restauración. Pero Eliseo, que es el mismo espíritu que viene a la vida de Eliseo, pero en porción doble, diga conmigo, doble unción, doble porción. En Elías vino la doble porción de restauración. Entonces, quiero decirte, amada familia, amada iglesia, apóstoles, profetas son padres generacionales. Son gente que Dios escoge para que hable las cosas, la palabra de Dios. Dios no hace algo si antes no se lo revela a sus siervos, los profetas. Diga conmigo, aleluya. Entonces, hoy es muy necesario que en la vida de estos 5 ministerios, que el Espíritu Santo comienza a movilizarse en toda la tierra, buscando a los sin nombre. Recuerdo en una oportunidad que mi apóstol Ronnie gente que no ha estado en la radio, pero que el Espíritu Santo los tenía reservado como antesala a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Entonces, amada familia, esta porción de doble restauración para estos días es muy necesario. No necesito argumentarle ni fundamentarle cómo está la familia en esta nación y en las naciones. Solamente una pequeña síntesis. Recientemente en mis predicaciones, y hoy traigo, la UNESCO habla que de cada 10 familias, 9 están en crisis. No es para que se necesite una unción en doble porción restaurativa, sobrenatural, que venga de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y en todo este tiempo en que la doble porción restaurativa no estuvo, pero que va a estar en el nombre de Jesucristo en la vida de gente que el Espíritu Santo reservó para estos días finales, hemos visto saqueadores. Y aquí vamos. Estos saqueadores han saqueado no solamente cosas en la vida de la iglesia, sino también en la familia, como veremos. ¿Y cuál es el argumento que nos da el Espíritu Santo? ¿Por qué estos saqueadores
comenzaron a introducirse en la vida de la iglesia y en la vida de las familias. Ahora vamos a ver por qué. ¿Cuál es el soporte que tuvieron estos saqueadores? ¿Cuál es la influencia? ¿Cuál es la fuerza oculta que hizo que estos saqueadores, con artimañas, hicieran hurto en la vida de la iglesia y en la vida de las familias? Quiero hablarles un poco de la vida de Gedeón. El capítulo 6 de Jueces nos habla de ese tema. Nos habla de cómo el Señor, ante el clamor por muchos hurtos, por mucho saqueamiento que había en el pueblo, en la nación, le pidieron al Señor y levantó un profeta, Gedeón. Gedeón significa guerrero. Hoy necesitamos guerreros espirituales que echen fuera a los saqueadores y a quien les da el soporte espiritual, como veremos en este instante. Gedeón es levantado, es traído por nuestro Dios Todopoderoso para hacerle guerra a estos saqueadores. Y una de las cosas, cuando uno lee en el pasaje 6 de los Jueces, la primera cosa que hace Gedeón, guerrero espiritual de Dios, guerrero físico de Dios, era levantarle un altar al Señor. Diga conmigo, primero es un altar al Señor en su diseño, amado hermano. Porque Dios es un Dios de diseños. Diga, eso usted y yo lo sabemos por estudios bíblicos. No hay diseños de los hombres, hay un diseño de Dios. Hay un diseño de Dios, no hay muchos diseños de los hombres, que hoy lamentablemente existen. No me apague usted el video, ni me mire mal. Estoy hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, y le puso por nombre a ese altar, el Señor es la paz. Indudablemente que la familia necesita paz. Jesucristo es la paz que el mundo en su mayoría hasta ahora no conoce, porque está invadida por la religión. Inclusive en la vida de la iglesia hay religión. ¿Por qué? El soporte de estos saqueadores, como nos muestra este pasaje 6, eran 5 espíritus, 5 reyes aparentemente: Edí, Requén, Sur, Hur y Reba. 5 espíritus que saqueaban el pueblo de Dios. Pero, ¿cuál era su soporte? Cuando uno lee en este pasaje 6 de los Jueces, Gedeón tenía que hacer algo. Dice, inclusive su padre había levantado un altar a Baal, y como protector tenía a la diosa Cera junto a él. Lo que le daba soporte a estos saqueadores eran los altares a Baal. ¿Qué revela el Espíritu Santo? ¿Qué me revela el Espíritu Santo en este pasaje? 4 espíritus. Número 1, el espíritu Dagón. El espíritu Dagón era un espíritu tolerante y benigno. Padre de los hombres, padre de los dioses. Y Acera era la esposa de Dagón, y se le consideraba madre de los dioses, madre de los hombres. Estos dos eran los progenitores espirituales de Baal. ¿Quién era Baal? Baal era un ser
que su principal función era de ser rebelde a la paternidad y ser desleal. Y sobre todo, alejaba al pueblo de Dios del diseño de adoración al Dios Altísimo. ¿Con qué finalidad los alejaba? Con la finalidad de que se le levanten altares a Él, altares a Baal. Este era el soporte espiritual de estos saqueadores, del pueblo de Dios, de una nación. Por eso es importante saber, hoy, y quiero decirte en el nombre de Jesucristo, todavía siguen levantados altares a Baal. Hay saqueadores en la vida de la iglesia y hay saqueadores en la vida de las familias de las naciones del Perú. No me apagues el video, escucha la voz del Espíritu Santo. Te estoy hablando como profeta del Altísimo. ¿Por qué entonces el inicio prudente de los 5 ministerios? Vamos a Efesios. Tú has leído este pasaje, Efesios 4, versículos 1 al 16. Te lo voy a leer y que el Espíritu Santo te traiga entendimiento, amada familia, amada iglesia. Mientras buscas o tomas nota, Efesios 4 del 11 al 16, un poquito de algo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, que son 5 ministerios. Amada familia, amada iglesia, ni usted ni yo podemos decir, esta palabra ya no es. Porque la Escritura nos enseña que la palabra de Dios es para ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Agrademos a Dios. Seguimos con este pasaje. Versículo 12. Dice, ¿por qué los constituyó los 5 ministerios? Para la madurez de los santos. ¿Se imagina usted aquellos que dicen que hoy ya no hay apóstoles ni profetas? ¿Qué sería de la madurez de los santos de hoy? Sería como una familia sin padre. ¿Se imagina usted una familia sin padre? Hoy el mundo moderno acepta una familia. Amamos mucho a la mujer, pero la familia es de padre y madre, no solo madre. La madre es una mujer idónea. Le animo, hermana o amiga, a que usted encuentre su idónea. Es importante el padre en la vida de una familia. Para la madurez de los santos son los 5 ministerios. Hoy los santos tienen que madurar. Aleluya. Dice, para la obra del ministerio. Hay un ministerio que tenemos. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos seamos uno en la fe y conforme al conocimiento del Hijo de Dios y un varón maduro, según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que no seamos niños que fluctúan fácilmente
llevados por todo viento, dice, de falsas doctrinas, de hombres que mediante sus artimañas traman llevar al extravío, sino que seamos genuinos en nuestro amor, para que crezcamos en todo por medio del Cristo, que es la cabeza. Y por medio de Él todo el cuerpo esté formado y unido por todas las coyunturas, según el don que le es proporcionado por medida a cada miembro, para el crecimiento del cuerpo, para que se complete su edificación en amor. ¿Sabe qué, amado hermano? Los altares a Baal en la vida de la iglesia y en la vida de las familias que han alejado el diseño de adoración a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo, al Espíritu Santo, ha hecho que dividan a la iglesia, que dividan a las familias, que dividan a las naciones. Pero hoy quiero decirte, en el nombre de Jesucristo, inicia el mover prudente de los 5 ministerios y el establecimiento del reino de Dios en tu familia, en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Ok, ahora, con todo este fundamento, vamos a la proclama. Déjame buscar el decreto. Ok. En el nombre del Padre, en el nombre del Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, proclamamos este decreto, inicio del mover prudente de los 5 ministerios y el establecimiento del reino de Dios en todas las familias de la tierra y en naciones. Amén. Aleluya. Este es el decreto. El Ministerio Apostólico Restauración tiene por revelación su propósito, llamados a levantar altares familiares de Dios en esta generación. El Señor Jesucristo dispuso en Efesios 4, 11 al 16. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 ministerios. Para la madurez de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por inspiración del Espíritu Santo, el mover prudente de los 5 ministerios es indispensable para alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del ministerio del Señor Jesucristo en su iglesia, en las familias del Perú y las naciones, a fin que no sean llevadas por todo viento de falsas doctrinas, inversiones y proyectos que mediante artimañas llevan al extravío. En armonía,
con la revelación en su palabra. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9, y Mateo 25, versículo 4, con referencia a la doble porción del espíritu de restauración y el inicio de una movilización prudente de los 5 ministerios, proclamamos en el poder de la resurrección y en el nombre de Jesucristo y en el poder de su sangre. Señor, has dicho que destruirás a todos los espíritus malignos que influencian a las naciones hasta que no quede el espíritu Baal ni saqueadores y que nunca más se levanten del desastre que les traerás. Desde hoy, en el poder de la resurrección, en el poder de la sangre y en el nombre del Señor Jesucristo, ponemos límite a los espíritus malignos que influencian falsos altares, por influenciar una paternidad falsa, tolerante y benigna. A Acera, por influenciar la existencia de madre de los hombres, esposa de un Dios, progenitores de Baal, y este Baal, espíritu rebelde a la autoridad paternal, desleal, que aleja la adoración a Yahvé, nuestro Dios y Padre Celestial, buscando que lo adoren y le levanten altares según los deseos de los hombres. A Jezabel, por seducir a que le levanten altares a Baal, perseguidora de profetas del Dios Altísimo. Hoy, la influencia de estos espíritus se disipan como el humo sobre la vida de la Iglesia de Cristo y de las familias del Perú y las naciones. Ponemos límite a los espíritus saqueadores, Edí, Requén, Sur, Hur y Rebá, que teniendo su apoyo en los altares a Baal, levantados y con la protección del espíritu Acera, madre de los hombres, han hurtado las finanzas en la Iglesia de Cristo y en las familias a través de tramas de avaricia. Hoy, sus influencias y hurtos se disipan como el humo. Aleluya. Ponemos límite a Baal y sus altares. Baal, espíritu rebelde a la autoridad paternal y desleal, que ha alejado del diseño de adoración a Yahvé, haciendo que los hombres se hagan dioses con sus propios reinos, dividiendo a la iglesia y familias con sus doctrinas, vistiendo de religión a sus seguidores, que se han multiplicado hasta hoy, desplazando al reino de Dios como un estilo de vida y cultura familiar en toda la tierra. Hoy su influencia se disipa como el humo. Aleluya. Aleluya. El propósito principal del envío de Jesucristo a la tierra es Lucas 4:43. Pero Jesús les dijo y nos dice ahora: deben proclamar también en otras ciudades las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aleluya. Siendo muy necesario levantar altares a Dios en su diseño para el inicio
del mover prudente de los 5 ministerios para restaurar el establecimiento del reino de Dios entre las naciones de la tierra, decretamos desde los lugares celestiales, en el nombre de Jesucristo y en el poder de su resurrección. Este es el decreto apostólico que inicia el mover prudente de los 5 ministerios y el establecimiento del reino de Dios en toda la tierra. Decretamos: cada familia del Perú y familias entre las naciones son un templo del Espíritu Santo, donde por su diseño levantan altares a Jesucristo y le llaman el Señor es la paz, encima de cualquier otro altar levantado o que se levante. Decretamos el derribamiento de los altares a Baal y rota la protección del espíritu madre acera en la vida de la iglesia y en las familias. Aleluya. Decretamos el inicio del mover prudente de los 5 ministerios y del establecimiento del reino de Dios en el Perú y entre las naciones de la tierra, para alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del ministerio de Jesucristo en su iglesia y entre las familias. Decretamos que el reino de Dios es la luz que brilla sobre la religión y sus tradiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. El bendito Señor de los cielos. Te agradecemos infinitamente tu favor y tu gracia vaya delante de toda esta transmisión, y que gracias por seguirnos tomando de nuestra mano derecha y restaurando los lugares y puertas de autoridad como hoy lo haces en el nombre de Jesucristo. Amada familia de esta nación y de naciones que nos ven, al final de esta transmisión vamos a estar haciéndole 2 ofrendas. Número 1, va usted a tener este decreto en PDF para que lo proclames en tu hogar. Recuerda, antes de proclamarlo, un tiempo de ayuno, un día de ayuno y de oración, a favor de tu familia o a favor del lugar, la ciudad donde lo realices. Número 2, segunda ofrenda. Te vamos a dar un tema que escribí hará 1 año y medio, perfeccionado en el camino, los altares que Dios busca, también en PDF, donde vas a encontrar algo importante que hemos dicho en este decreto. Usted y yo somos templo. Mire bien lo que le voy a decir. Somos templo del Espíritu Santo. Y no me apague, agrademos a Dios. Somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. En todo templo hay un altar. El altar no está afuera del templo. El altar está dentro del templo. Y si usted y yo somos templo del Espíritu Santo, en nosotros el altar al Dios Altísimo, al Señor Jesucristo, está levantado. Y mira lo que te voy a decir. El altar no es el local donde te puedes congregar. El altar no es
el área donde se predica o donde se da cantos de alabanza. Todos somos un altar, porque el altar no está fuera de nosotros. Si somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué vamos a tener el altar afuera? Nosotros somos un altar. Yo soy un altar. Y como altar debemos adorar. Para eso nuestro Padre Celestial puso en nosotros su Espíritu Santo como templo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero también en el templo se debe levantar un altar. Esto es lo que hace un momento te decía. ¿Por qué? Dios no está buscando morar en lugares que el hombre hace. Dios está buscando morar en el lugar, en el cuerpo que Él creó y construyó, que somos nosotros. Aleluya. No olvides esto. Dios no mora en lugares que el hombre construye. Dios mora y está buscando morar en el lugar que Él creó, en el lugar que Él destinó, en que viva su Santo Espíritu, que somos nosotros. Aleluya. Te bendigo realmente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Ten buenos días y extiende este video, esta transmisión. Bendice a otros, así como te he bendecido en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Aquí estamos, Señor.